Ciudad del Este, la capital comercial de la triple frontera explicada sin clichés. Menciona Ciudad del Este en una conversación y el 90% de los interlocutores pensará inmediatamente en el shopping de electrónica, los acoleiros brasileños cruzando el puente de la amistad con bolsas repletas de mercadería, y quizás algún cliché sobre economías informales. Esa imagen captura una parte de la realidad, pero ignora casi todo lo que hace a Ciudad del Este una ciudad económicamente relevante y, para muchos expatriados, un lugar atractivo donde vivir. La economía real, 6.000 millones de dólares que no salen en los diarios. Ciudad del Este es la segunda ciudad de Paraguay con más de 400.000 habitantes en su área urbana, y la capital del Alto Paraná, el departamento más productivo del país. Su economía moviliza estimaciones de 6.000 millones de dólares anuales en comercio, según datos del Banco Central del Paraguay y estudios del BID. Esta cifra incluye el comercio minorista y mayorista, la logística de importación/exportación, el sector inmobiliario comercial y los servicios financieros asociados. Lo que a menudo se llama zona franca de facto no es una denominación legal formal, sino una descripción de la realidad aduanera. Ciudad del Este opera con aranceles de importación históricamente bajos dentro del esquema comercial paraguayo, lo que atrajo a distribuidores mayoristas de electrónica, perfumería, indumentaria y alimentos desde los años 80. Los actores del mercado son, en su mayoría, empresas formalmente registradas con cadenas de supply chain globales. El Puente de la Amistad y la lógica Mercosur. El Puente de la Amistad, inaugurado en 1965, conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú, Brasil, sobre el río Paraná. Es uno de los pasos fronterizos más transitados de América del Sur. 40.000 personas y 8.000 vehículos cruzan diariamente, según datos de la aduana paraguaya. Este flujo no es solo turístico, es logístico. Camiones de carga transportan insumos industriales, commodities agrícolas y productos manufacturados en ambas direcciones, integrando a Ciudad del Este en la cadena de suministro del sur de Brasil y el noreste argentino. La proximidad con Foz do Iguazú, que tiene aeropuerto internacional con conexiones directas a Sao Paulo, Curitiba y Buenos Aires, convierte a Ciudad del Este en una plataforma logística con acceso aéreo regional sin necesidad de pasar por Asunción. Vivir en Ciudad del Este, los barrios que importan. Más allá del distrito comercial central, el área 1, donde se concentran los shoppings y galerías comerciales, Ciudad del Este tiene zonas residenciales consolidadas con infraestructura moderna. El KM7 y KM12, sobre la Ruta 7, que conecta hacia Asunción, concentran barrios residenciales con condominios privados, clínicas, colegios bilingües y supermercados de cadena. La calidad de vida en estas zonas es comparable a la de ciudades medianas paraguayas, con el añadido de que los precios de las propiedades siguen siendo significativamente menores que en Asunción. La diversidad cultural es uno de los rasgos más singulares de Ciudad del Este. La comunidad libanesa y árabe tiene presencia histórica desde los años 70 y controla parte importante del comercio mayorista. La comunidad china creció exponencialmente en los años 90 y 2000. Hay comunidades coreanas, taiwanesas e indias con negocios establecidos hace décadas. Esta mezcla produce una escena gastronómica sorprendente. Restaurantes de cocina árabe, china, japonesa y coreana de nivel genuino conviven con parrilladas paraguayas y chipa en cada esquina. Itaipú Binacional, el empleador silencioso. A 20 kilómetros de Ciudad del Este se encuentra la represa de Itaipú Binacional, construida en conjunto entre Paraguay y Brasil y durante décadas la mayor central hidroeléctrica del mundo en generación. Itaipú emplea directamente a más de 4.000 personas en sus instalaciones y genera decenas de miles de empleos indirectos en la región. Es una entidad binacional con presupuesto propio, hospitales, escuelas y programas de desarrollo comunitario. Su impacto sobre la economía regional es difícil de sobreestimar. Las regalías que Paraguay recibe de Itaipú representan históricamente entre el 20% y 25% de los ingresos del Estado paraguayo. Real estate. Yields altos en un mercado en transformación. El mercado inmobiliario de Ciudad del Este es, para muchos inversores, más interesante que el asunceno en términos de rentabilidad. Las propiedades comerciales, locales en galerías del área 1, depósitos logísticos en el KM7, oficinas sobre la Ruta 7, generan yields brutos del 8% al 12% anual en dólares, considerablemente por encima de lo que ofrece Asunción,
5 a 7%. El mercado residencial está en fase de transformación. Proyectos de condominios con amenities surgieron en los últimos 5 años apuntando a profesionales y empleados de Itaipú, con precios de entrada entre $50,000 y $120,000 para unidades de 2 y 3 dormitorios. Los retos reales de vivir aquí. La honestidad obliga a mencionar los desafíos. Ciudad del Este tiene un clima tropical húmedo con temperaturas que superan los 35 grados centígrados en verano, octubre-marzo, y precipitaciones frecuentes. La infraestructura vial dentro del área comercial central puede ser caótica en días de alta afluencia. La calidad del transporte público no es comparable a la de ciudades europeas o incluso Asunción. Y la ciudad tiene aún una imagen asociada al comercio informal que genera cierta resistencia entre expatriados acostumbrados a capitales latinoamericanas más cosmopolitas. Dicho esto, quienes eligen vivir en Ciudad del Este, especialmente en las zonas residenciales del KM7 al KM12,